Como venía diciendo, estamos teniendo una serie de sermones de la epístola de Colosenses. Hoy vamos a ver Colosenses 2, como leyó nuestro hermano Samuel, Colosenses 2, versículos del 6 al 10. Y hemos titulado esta enseñanza Viviendo centrados en Cristo. Viviendo centrados en Cristo. Algo que es un común denominador, hermanos, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia. De hecho, desde los inicios de la iglesia, vemos que el común denominador es que casi justo después de la creación de la iglesia, en Hechos 2, vamos a empezar a ver la persecución de la iglesia. En el capítulo 8 vemos que ya hay una primera expansión de la iglesia. Los judíos helenistas, como hemos estado estudiando por allí algunos hermanos, fueron esos primeros dispersos a través de la persecución. Y hermanos, es que el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, antes de creer en nuestro Señor Jesucristo, él era un perseguidor de la iglesia. Cuando él se presenta ante el rey Agripa y empieza a argumentar, él dice en el capítulo 26 de Hechos, versículo 9, miren lo que dice Pablo acerca de él mismo. Dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad que recibía de los sacerdotes, sino también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y al castigarlos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y endurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndoles aún hasta las ciudades externas. Ese era el apóstol Pablo, el corazón de Saulo, como se le llamó antes de la conversión. El corazón de Saulo estaba lleno de odio, de rencor en contra de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto lo demostraba a través persiguiendo a su iglesia. Pero ahora encontramos a esa misma persona que perseguía tan arreciamente a la iglesia, escribiendo cartas a la iglesia que él antes perseguía. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo fue chocado con nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí el apóstol Pablo jamás fue el mismo. Jamás fue el mismo. Él puede escribir en Filipenses 3: yo todas estas cosas, soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, fui enseñado por Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley de ese tiempo, soy de la tribu de Benjamín. O sea, este es mi currículo. Todo eso lo tengo por basura, dice. Y lo considero por basura con el fin de ganar a Cristo. Cuando yo comparo estas cosas con Cristo, estas cosas son basura. Estas cosas no sirven de nada, dice Pablo. Y mis hermanos, esa experiencia que tuvo Pablo cuando chocó en un sentido con Cristo, no es una experiencia exclusiva del apóstol Pablo. Es una experiencia en mayor o menor grado que ocurre en la vida de todos y cada uno de los creyentes. No se nos aparece Cristo visualmente, no quedamos ciegos como el apóstol Pablo, pero sí podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo en su palabra. De hecho, tenemos una mayor revelación que el apóstol Pablo de Cristo en su palabra. Y hermanos, si nosotros chocamos con Cristo y seguimos viviendo como si no hubiese pasado nada, eso quiere decir que nosotros no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo demostraba, cuando una vez que choca con Cristo, demostraba su amor hacia el Señor, amando a su iglesia. Lo veíamos la semana pasada. El apóstol Pablo oraba agónicamente por personas que no conocía. Agónicamente.
Él demostraba su amor. Y es que en Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 4, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo entendía esto, por eso amaba a las iglesias, aún sin conocerlas de cara. Pablo, desde hace unos versos atrás, de hecho el capítulo 1, a los últimos versículos, está mostrando una preocupación por la iglesia de Colosas. Él sabía que la herejía que se estaba insertando allí no era cualquier cosa. Él estaba muy preocupado y por eso escribe esa epístola. Y les llama ahorita en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, los llama a vivir una vida cristocéntrica. Si nosotros vamos al versículo 6 y 7, eso es lo que nos dice. Todos nosotros, los colosenses, todos nosotros debemos vivir una vida cristocéntrica. En el versículo 8, Pablo da una advertencia a los peligros que amenazaban esa vida cristocéntrica. Y concluye el versículo 9 y 10 dándonos la razón fundamental por la que ellos deben vivir una vida cristocéntrica y guardarse de caer en la falsa enseñanza de los falsos maestros. Vamos a nuestro primer encabezado, hermanos. Pablo aquí nos da una exhortación. Le da a los colosenses, pero también a nosotros una exhortación. Y la exhortación es: vivan una vida cristocéntrica. Por tanto, dice el versículo 6, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Interesante notar, hermanos, que esta palabra andad es el primer imperativo de la epístola. De aquí, desde el versículo 6 hacia atrás, no habíamos recibido un imperativo, un mandato, es lo que significa un imperativo. Este es el primer mandato que Pablo nos hace. Pablo se había esforzado por enseñarle a los colosenses y por enseñarnos a nosotros los indicativos. ¿Qué son los indicativos? Verdades que nosotros tenemos que creer. Si nosotros examinamos la epístola, vamos a ver toda una serie de indicativos. Él nos ha ido paseando por una serie de indicativos. En el capítulo 1, versículo 3 dice: Él nos libró del dominio de las tinieblas, y no solamente eso, sino que nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso es un indicativo. Versículo 15 dice, del 15 al 20 nos habla de la preeminencia de Cristo. La preeminencia que Cristo tenía sobre la creación, sobre la iglesia, sobre la redención. Eso es lo que nos está diciendo. Cristo es preeminente, Cristo es Dios. Indicativos, hermanos. En el versículo 24 y 29 se nos dice que el misterio que había estado oculto en las generaciones pasadas, o sea, en el Antiguo Testamento, fue revelado a nosotros. En este caso a los colosenses y también a nosotros. ¿Y cuál es el misterio? Cristo está en nosotros. ¡Wow! Y el capítulo 2, versículo del 1 al 5, nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esos son los indicativos, hermanos. Y ahora, después que Pablo nos da estos indicativos, que son el motor, hermanos, nosotros no podemos invertir este orden. Si nosotros primero hacemos los mandatos o colocamos los mandatos, entonces nos vamos a convertir en iglesias legalistas, en iglesias moralistas. Pero cuando nosotros
entendemos bien los indicativos de la palabra del Señor, ese va a ser nuestro motor para obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Todos estos son indicativos, verdades que debemos creer. Y ahora, sí, después que ya le di los indicativos, entonces ahora voy con el primer imperativo. Y esa es la diferencia, hermanos, esto que estoy hablando, es la diferencia del cristianismo a todo el resto de las sectas y religiones. Nosotros no obedecemos para ganar el favor de Dios. Nosotros primero somos recibidos por Dios y entonces como consecuencia nosotros obedecemos. Somos aceptados y como consecuencia obedecemos. Por eso el énfasis de Pablo en la centralidad de Cristo, hermano. No solamente en todos estos imperativos, sino en toda la epístola y en toda la Biblia. Solamente si examinamos el libro de los Hechos vamos a ver eso. Cristo es el centro. Leamos nuevamente lo que dice este texto que vamos a hablar y vamos a ver la centralidad de Cristo. Miren lo que dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. ¿Ven la centralidad de Cristo en el pasaje? Porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Qué quiere resaltarnos Pablo? Cristo. Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, no en nosotros. Pablo está profundamente interesado que los colosenses no se movieran de esa dependencia de Cristo. Y así, hermanos, cuando leemos el versículo 6, dice: de la manera que recibisteis a Cristo. Así es que empieza la vida cristiana. Y muchos le tenemos miedo a la palabra recibir, porque está tan tergiversada, ¿verdad? Allá afuera en otras iglesias que decimos, no, o sea, la palabra recibir no es bíblica, está bien. No podemos decir, recibe a Cristo, pero la Escritura nos está diciendo que sí, es verdad. De hecho, en Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí Pablo nos está hablando de recibir. De la manera en que recibisteis a Cristo, así andad en Él. Así nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, hermano. Quiero hacer un paréntesis aquí. Fíjense que Pablo pudo haber dicho: de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, así andad en Él. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Recibisteis a Cristo, y enfatiza el Señor. Y eso no fue porque Pablo se le ocurrió y dijo: bueno, yo aquí me hace falta ¿qué poner? Voy a poner el Señor aquí. No, eso fue a propósito, hermano. Porque recuerden que los colosenses no veían, bueno, no la iglesia, la ciudad de los colosenses no veía a Cristo como el Señor. La palabra Señor allí viene del griego kurios. Kurios. Y ese significa el supremo en autoridad, el soberano, el que tiene el control absoluto de todo, el amo y dueño y señor de todo lo que existe. Eso es lo que Pablo le está diciendo allí. Ustedes recibieron a ese Cristo Jesús, pero ese Cristo Jesús es el Señor. Y lo lamentable, hermanos, es que por allí, hace unos años, se creó una doctrina que, no sé si la han escuchado, la doctrina del cristiano carnal. Enseña que nosotros podemos tener a Cristo como Salvador, pero no necesariamente como Señor. Entonces nosotros, cuando hacemos la oración, somos cristianos, Cristo nos salva, pero no necesariamente tenemos que someternos a Él, porque Él no es nuestro Señor. Esos son cristianos carnales.
Pero la Escritura nos enseña eso. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos completo, como Salvador, como Señor, como soberano. Así lo recibimos. ¿Y saben qué es lo lamentable, hermanos? Que aunque nosotros decimos no creer eso, nosotros vivimos como si creyéramos eso. Porque no nos sometemos al señorío de Cristo. Nosotros tenemos que vivir como si ese Señor fuese nuestro Señor, nuestro amo, que tiene potestad de cada uno de nosotros. Así debemos vivir nosotros. Ahora, el punto aquí en el versículo 6, hermanos, he estado abriendo paréntesis, pero el punto aquí, vamos a ir al punto ahora sí del versículo 6, es que de la misma manera que nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir en Cristo. Y la palabra recibir aquí es un verbo que da la idea de que se hace una sola vez y para siempre. Es una sola vez y para siempre. Pablo dice que por el resto de nuestros días debemos continuar viviendo nuestras vidas en Él. Y el verbo aquí, andar, implica una acción continua. Recuerden, es un imperativo. Siempre que hablo de un imperativo, les recuerdo, hermanos, que es un mandato de Dios y que cuando nosotros no obedecemos el mandato de Dios, estamos pecando contra Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos hacer de Cristo el todo por el que nosotros vivimos nuestras vidas, es vivir en dependencia de Él y en armonía, vivir para la gloria de Dios. La pregunta que podemos hacernos aquí, ¿nosotros estamos viviendo así? ¿Nosotros estamos viviendo toda nuestra vida en dependencia total y completa de Él? ¿En armonía a sus mandamientos, a sus palabras? ¿Estamos viviendo todas nuestras vidas para su gloria? ¿Siguiendo las pisadas de Cristo? Nos podemos estar haciendo la pregunta, bueno, si Cristo, o mejor dicho, Cristo haría esto que yo estoy haciendo. Miren cómo Juan habla acerca de esto y usa el mismo verbo en el griego, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Tú dices que permaneces en Él? ¿Cómo demuestras eso? Andando como Él anduvo, siguiendo las mismas pisadas de Cristo, hablando como hablaba Cristo, comportándote como se comportaba Cristo, amando como amaba Cristo. Ahora, Pablo nos va a definir cómo es ese andar en Él. Ya hemos hablado un poco de eso, pero el mismo texto nos dice qué significa o cómo nosotros podemos vivir de esta forma. Versículo 7 dice: firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando en gratitud, firmemente arraigados. Pablo ahora les va a hablar a los colosenses de agronomía, agricultura, ¿verdad? Empieza a hablar de raíces. Lo que significa esta palabra es enraizados firmemente. Por eso la Biblia de las Américas, que es la Biblia que tenemos aquí, dice firmemente arraigados. La Biblia, lamentablemente, la Biblia de la Reina y Valera no hace ese énfasis, pero sí, lo que quiere decir Pablo es firmemente arraigados. Ahora, este verbo que está aquí señala una acción que se hace también una vez y para siempre, pero los resultados de esa acción todavía nos estamos nosotros beneficiando de eso. Por ejemplo, el árbol fue sembrado una sola vez, se sembró la semilla, el árbol creció y nosotros hasta el sol de hoy estamos beneficiándonos de esos frutos. Más o menos para que podamos entender qué es lo que nosotros lo que dice. Ahora, es importante ver otra cosa. Este verbo y los tres que vienen a continuación, ¿verdad?, están en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos enterramos por nosotros mismos, nosotros no echamos raíces por nosotros mismos, sino que Dios hizo eso.
Dios nos enraizó, Dios nos agarró, Dios nos plantó en ese terreno. Eso es lo que está diciendo allí. Como dice un hermano, un pastor, se llama Sam Storm, dice: Dios bondadosamente ha sembrado mi alma en el terreno de la gracia inmutable e inconquistable de Cristo. Eso es lo que ha hecho. Dios nos sembró allí. Por lo tanto, mis hermanos, ya tenemos todo lo necesario. ¿De dónde un árbol puede crecer? ¿De dónde saca la fuerza? ¿Del mismo árbol? De la tierra. De la tierra le da los nutrientes para que el árbol crezca. Y Cristo es nuestra tierra, Cristo es nuestro fundamento. Por lo tanto, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Por eso en el versículo 10 dice: somos completos en Él. Él nos enraizó, Él nos enterró y Él mismo nos está alimentando, hermano, para crecer fuertes y estables. Todo eso lo tenemos en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora pasa de la agricultura a la construcción. Pasa de la agricultura a la construcción y nos dice: edificados en Él. Esa palabra edificados significa que Dios nos plantó, pero no nos dejó allí. Ahora Dios también nos está edificando. Dios nos está haciendo crecer. Puede ser, mi hermano, que nosotros no veamos eso tan notablemente. Pero uno de los comentaristas decía, es como cuando tú tienes a tu hijo y tú notas el crecimiento en él, pero cuando viene una persona que tiene tiempo que no lo ha visto, te dice: ¡wow! ¡Qué grande está! Por ahí he escuchado eso, ¿verdad? ¡Qué grande está! ¡Qué grande está! Entonces, nosotros normalmente no podemos notar ese crecimiento, pero el crecimiento está, hermano. Ese crecimiento Dios lo ha prometido. Y recuerden, esto también está en pasivo. O sea que Dios es el que hace en eso. Si recuerdan por allí, Filipenses 1:6 dice: Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O como leemos en Romanos 8, 28 y 29, aquellos que antes conoció, también los predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. Todos los que fueron escogidos también serán glorificados. Ahí está la edificación de Dios. No depende de nosotros, hermanos. Somos pasivos en esto. Dios hace en eso porque Él es poderoso. Él es poderoso para hacerlo. Y no sé qué pasa en ustedes cuando estudiamos esto, pero cuando yo estaba estudiando en esto, hermanos, esto fue de gran estímulo para mí. El yo entender, hermanos, que Dios no nos ha dejado a nuestras propias fuerzas, sino que depende de su gracia y de su poder. Eso a mí me debe llevar a decir: wow, Señor, gracias, gracias, que es como concluye este texto, versículo 7. Ahora la pregunta es: ¿tú quieres crecer? ¿Quieres seguir creciendo en el Señor? ¿Qué tienes que hacer? Si nosotros arrancamos ese árbol que fue enterrado, que fue arraigado, que fue enraizado, lo arrancamos, ¿puede seguir creciendo? Porque no tiene nutrientes que lo hagan crecer, va a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para seguir creciendo? Estar pegados a Cristo, permanecer en Cristo. Eso es lo que nos dice Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo ahorita. Mantente pegado a Cristo, a ese suelo. Es allí donde vas a crecer. Y todo eso, hermano, trae como resultado el que vamos a ser confirmados. Vamos a ser fortalecidos en nuestra fe.
La fe aquí tiene que ver con algo doctrinal, con la verdad. Eso es lo que está diciendo allí cuando menciona la fe. Vamos a ser confirmados en aquellas cosas que hemos creído. Cuando nosotros nos mantenemos pegados a Cristo, esa es la consecuencia. De manera que no vamos a ser fácilmente movidos por todo viento de doctrina. Recuerden el contexto, hermanos, que estos hermanos estaban siendo persuadidos por las creencias de la ciudad. Falsos maestros estaban tratando de sumergir allí enseñanzas falsas. Y Pablo les dice, no, ustedes han sido sembrados, han sido enraizados y Dios los está edificando, y eso trae como consecuencia de que ustedes sean confirmados en su fe. Pero eso es en Cristo, en Cristo. Y Pablo concluye el versículo 7 diciendo que ese andar en Cristo, esa vida cristocéntrica de la que estamos hablando, ocupa ese lugar, ¿verdad? O se caracteriza por una vida de agradecimiento. Versículo 7, rebosando de gratitud. Fíjense que, y hermanos, nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener cuidado, ayer lo veíamos, ¿verdad? En cada una de las palabras que están allí en el texto. ¿Por qué Pablo no escribe siendo o teniendo gratitud? Dice rebosando de gratitud. Es importante como Pablo en la epístola de los Colosenses una y otra vez nos habla de dar gracias a Dios. Capítulo 1, versículo 3, demos gracias al Dios el Padre. Versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Capítulo 3, versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 17, dando gracias por medio de él a Dios nuestro Padre. Capítulo 4, versículo 2, perseverad en acción, en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué ustedes creen que Pablo durante toda la epístola está hablando de las acciones de gracias? Den gracias, den gracias, den gracias. Porque las acciones de gracia, hermanos, son fundamentales para el crecimiento del cristiano. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros somos agradecidos, nosotros estamos demostrando que estamos teniendo una vida cristocéntrica. Cristocéntrica. Dice un comentarista, una acción de gracia es la infalible marca de una vida espiritual saludable. La acción de gracia es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Entonces, hermanos, quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho, ya no son presa fácil del enemigo. Porque ellos están siempre agradeciendo. Y recuerden, eso es consecuencia, el agradecimiento es consecuencia de algo. Yo no puedo estar agradecido si yo no primero pienso, yo no puedo estar agradecido con el Señor si yo no pienso que Él me salvó estando en una condición de pecador condenado. Y cuando yo entiendo eso y entiendo que Cristo por su gracia me salvó, eso me lleva a mí a ser agradecido. Entonces, si yo no estoy siendo agradecido, está indicando que yo no estoy viviendo una vida cristocéntrica. De hecho, ¿saben qué? Las personas que no son agradecidas, ¿saben qué? Si son quejumbrosas. Una persona que no es agradecida es una persona que se va a estar quejando siempre de todo. Y yo no sé en qué condición estés tú ahorita. A lo mejor estás teniendo problemas, a lo mejor tu economía no es la mejor, hermanos, pero aún dentro de eso, si nosotros meditamos en el Evangelio, meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros vamos a rebosar en agradecimiento. No importa la circunstancia. Los mártires de los primeros siglos iban cantando al Señor a morir en la hoguera. No iban, ahora ya me van a matar porque no, hermano, no iban quejándose.
Mi pregunta, hermano, es ¿cómo está tu vida en cuanto a las acciones de gracia? ¿Eres agradecido con el Señor? Cuando no cuando estás haciendo tu devocional en la mañana, si es que lo haces, ¿verdad? Cuando estás haciendo tu devocional en la mañana, ahí es muy fácil ser agradecido. Acabas de leer la Biblia y estás siendo confrontado. Pero cuando estás en tu trabajo, cuando estás limpiando la casa, cuando estás en un centro comercial, cuando estás viendo la televisión, allí estás siendo agradecido. Estás diciendo, cuando se te para este plato delicioso de frijoles con arroz o de frijoles con tortillas que tú no lo mereces, ¿tú estás siendo agradecido al Señor? Eso puede estar dando evidencia, hermano, de que no estamos viviendo una vida cristocéntrica. Que no entendemos que hemos sido enraizados, que hemos sido edificados y que estamos siendo fortalecidos en el Señor. Porque cuando nosotros entendemos eso, vamos a rebosar de gratitud. Además que 1 Tesalonicenses dice que demos gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Eso es un mandato del Señor. Y créanme, hermano, discúlpenme de antemano lo que viene los sábados, a mí me choca en ese sentido cuando los sábados estamos aquí y decimos, ¿quién tiene acción de gracia? Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Porque podemos estar dando evidencia. Puede ser pena, puede ser cualquier otra cosa, pero podemos estar dando evidencias de que no tenemos una vida cristocéntrica. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? Vamos a nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo son 17 encabezados. Vamos por el segundo, pero ya terminamos a tiempo, no se preocupen. No son 3, no se preocupen. La advertencia. Pablo hace una advertencia a los colosenses. Los riesgos que desafían una vida cristocéntrica. Vamos al versículo 8, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Esta es la segunda vez que Pablo nos habla o les advierte a los colosenses, cuidado, no se dejen persuadir de esas falsas enseñanzas que andan allá afuera. Cuidado, le está diciendo Pablo. Pablo nos habla directamente del ataque doctrinal y filosófico de los maestros, de los falsos maestros que andaban allí. Le dice, mirad que nadie os haga cautivos. La palabra cautivo aquí, o engañe, como lo dice la Biblia Reina y Valera, significa secuestrar. Es como cuando en el contexto judío ganaban una guerra, ellos se llevaban el botín. Eso es lo que está diciendo allí. El botín era todas las pertenencias de ese pueblo a lo que ellos ganaron. Ellos se llevaban todo ese botín, se lo secuestraban o lo esclavizaban, como dice la Biblia textual. Ahora, ¿cómo lo esclavizaban? ¿Cómo lo esclavizaban? ¿Cómo lo hacían cautivo? Por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Pablo quiere ser muy claro con los colosenses. Él ve todas las palabras que está incluyendo allí. No lo hace por hacerlo. Todas las palabras tienen un sentido allí, hermanos. Los falsos maestros son depredadores. Cristo nos advirtió sobre eso. Mateo 7:15 dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos no van a venir así, yo soy un falso maestro, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Ni con una etiqueta aquí que dice falso maestro, no. Ellos vienen con sutileza, ¿no? Ellos empiezan como normal, como uno de nosotros, pero después, ¡brum!,
sacan las garras y quieren devorar. Pero Pablo le dice, le advierte a los pastores de Éfeso en Hechos 20, 29, le dice, cuídense, dentro de ustedes mismos van a salir esos lobos rapaces que van a querer devorar a las ovejas. Entonces, esa es la advertencia que está haciendo Pablo aquí. Ahora, la palabra filosofía, hermanos, nosotros tenemos que contextualizarla. No significa lo mismo para nosotros. No es este conocimiento, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo. En los tiempos de Pablo, ¿verdad? Mejor dicho, para nosotros la palabra filosofía a lo mejor es, bueno, vamos a leer a Platón, ¿no? Vamos a leer a Aristóteles, a ver qué conocimiento tienen estas personas. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Lo que Pablo está diciendo con la palabra filosofía es todo lo relacionado con teorías acerca de Dios, del mundo y del significado de la vida humana. Eso era lo que denominaba filosofía. ¿Ok? Todo lo que se denominaba filosofía. Si nosotros queremos entender mejor la palabra, ¿verdad? Nosotros podríamos decir cosmovisión. Si saben lo que es cosmovisión, es una perspectiva de la vida. La cosmovisión de la iglesia, cómo nosotros visualizamos la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí con la palabra filosofía. Cualquiera que pretenda directa o indirectamente enseñarnos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las películas, a través de cualquier otra cosa, cómo vivir, enseñarnos cómo vivir, entonces eso es una filosofía. Eso es una filosofía. Y sobre todo, si esa filosofía, ya entendiendo lo que significa, está en contra de lo que dice Cristo en su palabra. Así que, hermanos, cuando ustedes escuchan un psicólogo, ¿verdad? Que van allí porque ahorita ustedes ven las madres, y me van a linchar después que termine el sermón, las madres aquí, ¿verdad? Que hay bastantes madres con bebés pequeños. ¡Ay! ¿Cómo puedo criar a mi hijo? YouTube. ¿Cómo puedo criar a mi hijo? Y sale por allí, quién sabe quién, aconsejando a las madres, quién sabe qué, aconsejándole. Los expertos de YouTube en la crianza de los hijos. Nosotros no podemos pegarle a nuestros hijos. Eso trauma al niño. Eso hace que el niño crezca con un trauma. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando ellos retan la autoridad del Padre, ¿qué debemos hacer? Nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que disciplinarle para que el niño aprenda. Y con vara, que el niño le duela, porque la disciplina duele. ¿Y sabes qué? Estás amando a tu hijo haciendo eso. Pero cuando nosotros le hacemos caso al filósofo, aplicándolo como lo aplica Pablo aquí, que vemos en YouTube, que está enseñando algo contrario a lo de la Biblia, nosotros hemos sido persuadidos por esa filosofía. Nosotros hemos sido persuadidos por esa filosofía y vana sutileza, como dice Pablo aquí. Y nosotros, eso es un tema, pero podríamos hablar de la teoría de la evolución. Muchos cristianos creen en la evolución. Entonces, bueno, agarran la ciencia y explican la Biblia a través de la ciencia. Bueno, es al revés. Nosotros explicamos la ciencia a través de la Biblia. Si nosotros creemos eso, entonces hemos sido persuadidos. Incluir técnicas de mercadeo, lo decíamos hace rato, ¿verdad? En el estudio. Decíamos que hay métodos, no, es que esto funcionó allá y mira, el estadio se llenó cuando vino este cantante. Vamos a aplicarlo en la iglesia. Eso debe funcionar también, hermano. La iglesia se debe manejar como Dios dice en su palabra. Amén. Ahorita anda muy fuerte, hermanos, anda muy fuerte una enseñanza de los malos padres según el nuevo orden mundial. ¿Sabes qué es un mal padre según el nuevo orden mundial? Un padre que cuida a sus hijos, un padre que está pendiente de sus hijos, un padre que disciplina a sus hijos.
que interfieren en las decisiones de sus hijos. Eso es un mal padre para la actualidad ahorita. Esa es una filosofía hueca, hermanos, porque nosotros como padres estamos llamados a cuidar y proteger y enseñar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Y el mundo allá afuera puede decirnos que eso está mal, pero no es lo que enseñan las Escrituras. Y si nosotros entonces actuamos conforme a ese pensamiento, nosotros hemos sido persuadidos por esas filosofías huecas. Ah, no, pues es que ahorita usted ve cualquier serie, cualquier película y siempre hay un homosexual. Ya no los están vendiendo como algo normal. Ya no los están vendiendo como algo normal, hermano. Es normal. Es normal que te cambies de sexo. Es normal. Vean las películas de Disney. Vean las películas de Disney y ni se les ocurra, hermanos, mostrarle la última película de Disney, Red, algo así se llama. Es horrible. La enseñanza principal es: rebélate en contra de tus padres y haz lo que te dé la gana. No le muestren eso a sus niños. Nosotros ya lo hablamos con nuestras hijas, dijimos, esa película no la van a ver. Y hermanos, Disney está resaltando todo esto de la igualdad de género, y eso es, nos están sutilmente vendiendo esa idea. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que nosotros nos estamos dejando persuadir. Nos estamos dejando persuadir. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Pablo dice: estas filosofías y estas vanas sutilezas, por muy buenas, por muy sofisticadas que sean, por mucha apariencia de piedad que tengan, no son bíblicas. No son bíblicas, son vanas, no existen. En cambio, dice Pablo, nos acaba de decir en el contexto anterior, dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos, hermanos. Nosotros no tenemos que ir a buscar nada fuera de Cristo. Nada fuera de Cristo. Nada fuera de Cristo. Pero después sigue diciendo Pablo: según tradiciones de hombres. Son inventos de hombres. Eso es lo que están haciendo ellos. Son inventos de hombres. Literalmente esa palabra tradición de hombres que pasa de una mano a otra mano. Es que así yo lo aprendí, así yo lo hago. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? En esto ya hablaba con un hermano acerca de la oración de fe y confrontaba a la iglesia donde estaba en Estados Unidos acerca de la oración. Pero es que así lo aprendimos, así lo hacemos. O sea, somos la iglesia católica romana disfrazada, pues. Las tradiciones tienen la misma autoridad que tiene la Escritura. Eso es creado, es tradición de humanos, de hombres. Ahora, ¿vas a desechar la revelación de Dios creada por ese Dios inmutable, ese Dios soberano, ese Dios amoroso, para creer en una innovación creada por el hombre? Eso es lo que nosotros hacemos cuando le prestamos atención a todas esas vanas sutilezas, hermano. Ahora, viene una palabra difícil que es conforme a los principios elementales del mundo. Esa palabra muy debatida por los grandes teólogos y grandes sabios. Imagínense yo que no soy ni un gran teólogo ni un gran sabio. ¿Cómo me fue? No, tuve que irme a ayuda externa. Muchos, de hecho John MacArthur dice que cuando Pablo se refiere a esta frase aquí, se refiere al ABC. O sea, de hecho MacArthur dice literalmente: abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar al preescolar después de haber hecho un doctorado. O sea, ya tienes el conocimiento, tienes el todo, tienes a Cristo y estás quitando tu vista de Cristo y estás ahora devolviéndote a estas vanas sutilezas. Pero otros comentaristas opinan que la referencia que hace Pablo aquí a estas doctrinas es que estas falsas doctrinas, su parte trasera, por decirlo así, lo que está detrás de esta falsa doctrina es algo demoníaco, es algo satánico.
Entonces están estas dos interpretaciones que si nos ponemos a estudiar, las dos son bíblicas, pero no sé cuál de ellas escoger, hermano. Así que yo la voy a dejar hasta ahí. Estas dos son las dos vertientes. William Hendrickson, uno de los mejores comentaristas del Nuevo Testamento, tiene la vertiente de que son poderes demoníacos y satánicos. De hecho, el versículo 10 dice: Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ahí están los ángeles. ¿Okay? Y MacArthur, otro de los mejores comentaristas del Nuevo Testamento, tiene la posición de que ellos se están devolviendo a los rudimentos, a las cosas más básicas. Entonces, sea una o sea otra, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, tanto una como la otra. Debemos tener cuidado de no ser usados por Satanás con estas enseñanzas. Por ejemplo, cuando yo estoy aplicando el texto y digo, hay que disciplinar a los niños, es lo que nos enseña. Esas son cosas vanas y sutiles que nos está vendiendo allá, se nos están vendiendo allá afuera. Y viene una mamá, no cualquiera, un ejemplo, y dice: ¿qué te parece lo que dijo Ricardo? Y que hay que estarle pegando al niño. Como que si el niño, o sea, yo no le pego y yo veo que se porta bien. Bueno, hermano, tú puedes estar persuadiendo a esa otra persona en contra de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ser usados por Satanás en cuanto a eso. Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, hasta ahora hemos visto la exhortación, ¿verdad?, que Pablo nos hace. Acabamos de ver la advertencia y nuestro último punto nos da la razón, el propósito principal de vivir una vida cristocéntrica. ¿Por qué debemos centrar nuestra vida en Cristo y en nadie más? Pablo nos dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Cuando Cristo se encarnó, hermanos, cuando Cristo se encarnó, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios, no. Él no es menos Dios por haberse encarnado. Y eso es, acuérdense lo que creía, en Colosas se creía una falsa, querían meter una falsa herejía que se llama dualismo, que es la materia es mala y lo espíritu es bueno. Por eso Pablo aquí dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de la deidad. Y aquí la palabra plenitud, ¿recuerdan? Plenitud quiere decir que está atiborrado, está totalmente lleno. Eso es lo que significa. Totalmente lleno de la naturaleza, de los atributos, de las perfecciones de Dios. Cristo está totalmente atiborrado de eso. La palabra griega es pleró. Y en Él residen, en Él se alojan permanentemente. Eso es lo que significa. Eternamente en Cristo. Pero corporalmente. Corporalmente, dice Pablo. ¿Y saben qué, hermanos? Dice el texto: y habéis sido completos en Él. Habéis sido hechos completos en Él. Hermanos, si Cristo es Dios encarnado y como hemos visto, hemos sido enraizados, injertados, arraigados en Él, entonces nosotros necesitamos nada más. Somos completos, hermanos, no necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. Todo lo relacionado con nuestra salvación, todo lo relacionado con nuestra santificación, todo lo relacionado con nuestro crecimiento espiritual, todo lo tenemos en Él. Completos. Amén. Completos. Estamos completos. Y hermanos, y estoy repitiendo esto porque esto es muy importante para nosotros, que normalmente nos sentimos incompletos.
Ay, es que yo no tengo ese iPhone último. Yo me siento incompleto. Tenemos que tener cuidado, hermano. Es triste ver que los cristianos, buenos cristianos, hermanos, no sienten completa su salvación. Vienen, y yo sé que aquí hay hermanos que creían eso en el pasado, pero vienen de iglesias donde tú no eres completo si tú no hablas en lenguas. Te falta el bautismo del Espíritu. No estás completo todavía. No. Cuando tú crees en Cristo, tú eres enraizado, tú eres edificado y tú estás completo. No necesitas nada más. 1 Corintios 12 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Amén. Somos completos. No hay ningún creyente verdadero que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Esas son filosofías vanas y sutilezas según la tradición de los hombres. Tenemos que tener cuidado con eso. Y hay hermanos que están sinceramente convencidos de que eso es así. Hermanos, escuchen mi palabra. Hermanos. Y no estoy haciendo así. Estoy diciendo que son hermanos que lamentablemente no creen en eso. No creen en eso, perdón. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. Pero déjame decirte, hermano, que si tú estás en Cristo, estás completo. Por eso no ocurre nada más a nivel de iglesias, hermanos. Eso ocurre a nivel de marketing, mercadeo. El mercadeo está hecho para hacernos sentir incompletos. Vuelvo a lo del iPhone. O sea, te hace ver de que tú necesitas, porque sin ese iPhone tú no vas a poder vivir bien. Y hermanos, eso nosotros tenemos que tener cuidado, de estar insatisfechos, de sentirnos incompletos porque no tenemos esto o porque no tenemos aquello. Tú puedes ser el hombre o la mujer más pobre del planeta Tierra y puedes estar completo si tienes a Cristo. Amén. Puedes estar completo si tienes a Cristo. Teniendo a Cristo, eres la persona más rica, hermanos. Cristo es el tesoro de valor invaluable, de valor insondable, de valor infinito. Y si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo. No necesitas nada más, hermanos. Nada más. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Cristo es una persona, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué tan consciente estamos de que Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos? Estamos conscientes de que su presencia está todos los días con nosotros, a cada instante. Como dice por allí mucho la gente de Ligonier, estamos viviendo Corán Deo, entendiendo que vivimos en la presencia de Dios a cada instante. Vivir así, con esa conciencia, es vivir, es andar en Cristo, es vivir una vida cristocéntrica. Y eso nos va a guardar, nos va a proteger de caer en estas falsas sutilezas. Así que, hermanos, nosotros necesitamos recordar que estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Oh Dios, te damos muchas gracias, Padre. Tú nos has mostrado hoy que debemos vivir vidas centradas en ti. Queremos pedirte perdón, Señor, porque lamentablemente no siempre vivimos de esta forma. Tú has hecho la obra de salvación en nosotros. Tú nos salvaste. En el momento que te recibimos, tú nos arraigaste, tú nos estás edificando, tú nos afirmaste
nosotros debemos explotar en agradecimiento, Señor. Y por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en eso, Señor, en ese sacrificio, entonces nosotros estamos completos. No necesitamos absolutamente nada, Señor, para estar completos. Ayúdanos a vivir entendiendo esto, Señor. Porque si nosotros entendemos esto, nuestras vidas van a poder reflejar que el centro de nuestra vida es Cristo y no otra cosa fuera de Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tú seas siempre el centro de nuestra vida. Y eso se va a ver evidente. Se va a ver evidente, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que es por tu gracia. Ayúdanos a meditar en estos indicativos que tú nos has estado mostrando una y otra vez y que nos vas a seguir mostrando con toda la epístola de los Colosenses y con toda la Escritura, Señor. Y que estos sean nuestro mayor motor para vivir vidas centradas en Cristo, para andar como Él anduvo, Señor, para permanecer arraigados en ti. Ayúdanos, mi Dios, porque solamente dependemos de tu gracia. En tus manos estamos, Señor. Amén.